licenciada que haga la introducción y la presentación. Muy buenos días. Buenos días. Déjenme agradecerles inicialmente estar aquí y acompañar a Omar en su presentación y defensa de la tesis de grado. Este es uno de los actos académicos de mayor trascendencia en la vida académica de un estudiante. Este acto realmente se lleva en 4 etapas. La primera, Omar va a presentar todo su trabajo, qué fue lo que hizo, cuáles fueron sus objetivos, la importancia del trabajo, la metodología que utilizó para cumplir esos objetivos, los resultados y las conclusiones a las que llegó. Una vez que termina esta primera etapa, se le va a pedir a familiares y amigos que no pertenezcan a la comunidad universitaria que desalojen la sala. La segunda etapa es la etapa de defensa. El jurado en esta oportunidad constituido por el doctor Ramón Silva Acuña y el profesor nos van a acompañar. Les agradecemos inicialmente el aporte que han hecho al trabajo a mejorar los significativamente. Una vez que ellos terminen, se les va a pedir a todos los asistentes que también están en la sala para darle la oportunidad al jurado a que delibere y llegue, obviamente, a una decisión con respecto al trabajo. Finalmente, se va a solicitar que vengan para la lectura del trabajo, la lectura del acta definitiva en la que se va a ver cuál es la decisión del jurado con respecto al trabajo. Omar trabajó con extractos de Momónica Carandia y presencia como estrategia de manejo ecológico para el control del usuario Oxysporum en Ibiscus satanas. Como lo bueno se hace esperar, hemos estado esperando bastante para la presentación de esta tesis y lo dejo entonces con Omar. Buenos días, sin más que agregar, damos inicio entonces. Grandes cantidades de medicinas han sido utilizadas para controlar las plagas que atacan a los cultivos. Esto como medida para prevenir los daños que han sido ocasionados por él, que pueden llegar hasta por el 40% total de la producción. El uso indiscriminado de plaguicidas ha provocado en los últimos años acumulación de residuos orgánicos, contaminación ambiental y problemas en daño a la salud pública. En años recientes ha habido una importante tendencia en aumento en la presencia de productos orgánicos. Esto debido a buscar alternativas que sean sostenibles y saludables para los productores. En este ámbito destaca el cultivo de flor de Jamaica por ser una especie vegetal que posee múltiples características y propiedades, entre las cuales destaca que su consumo reduce el riesgo de colesterol, disminuye la presión arterial, además de que representa una gran importancia para el estado humano como cultivo potencial debido a las oportunidades de empleo que esto ofrece. Sin embargo, a pesar de presentar grandes beneficios a la salud y a la economía de los productores, esto enfrenta problemas principalmente presentando bajo rendimiento o ocasionados por enfermedades que producen corrupción en las raíces. Los organismos encargados de estas enfermedades principalmente son organismos del suelo. Una de las principales enfermedades que causa la corrupción de la raíz es la enfermedad pataquieta, que causa marchitas de la carne y posteriormente su muerte. Estos organismos del suelo causantes de la enfermedad pataquieta son los organismos del suelo, los cuales podemos mencionar los principales son Phytophthora parasítica, una enfermedad patógena y Fusarium. Fusarium es un grupo patomédico el cual posee gran capacidad de sobrevivir en materia orgánica y debido a la estructura de resistencia que posee. Este presenta grandes poder de adaptabilidad a las distintas recomendaciones y alternativas que se han aplicado, entre las cuales se ha aplicado el ciclo cultural, el uso resistente, variedades resistentes y tolerantes. Sin embargo, algunas de las cuestiones públicas, sin embargo, estas alternativas necesitan ser limitadas por el hecho de que no poseen una alta capacidad de adaptación. En años recientes se han estudiado alternativas que sean tanto ecológicamente sostenibles como viables, entre las cuales destaca el uso de productos biológicos, de origen biológico, como son los extractos vegetales. Al respecto, Noruega en el año 2020 utilizó para controlar
con taza blanca y cola de caballo, obteniendo resultados efectivos. De manera similar, Salazar colaboró en el 2019 evaluando extractos de diferentes especies tropicales, entre las cuales se encontraba tapada de puñador, encontraron gran potencial en estas especies vegetales. Sin embargo, estas alternativas ya anteriormente mencionadas resultan ser viables a pesar de que muchas presentan potencial de emisión, muchas otras no. Entre esas consideraciones se estableció el objetivo general de la investigación, que es evaluar el extracto de cuya para el control científico en vivo de funciones por control de jamás. Se establecieron como objetivo específico aislar y purificar funciones oxíporos a partir de plantas afectadas de problema jamaica con la enfermedad patagónica. Además de determinar el medio de cultivo más adecuado para multiplicar el hongo funciones oxíporos entre los medios de cultivo artesanales y los medios de cultivo comerciales. De manera similar, se evaluó el extracto acuoso de cuya bolita para el control de funciones oxíporos. E igual se realizó la evaluación de extractos acuosos de cuya bolita para el control de funciones oxíporos. En cuanto a algunos antecedentes, podemos mencionar que estaba colaborando en el 2013 trabajando con extractos metanólicos de diferentes partes de Fenotoya algo para controlar el sistema oxípodo causante de la producción basal de la cebolla, obtuvo mayor efecto en la inflorescencia con un porcentaje entre 68 y 100%. De manera similar, aquí en 2013 trabajando con hidrosoles y aceite esencial de 17 especies vegetales para controlar hongos como Mesotonia solani, Phytophthora feta y oxípodo en el cultivo de papa, obtuvieron que todos los hidrosoles mostraron efecto inhibitorio. Sin embargo, el efecto de ortiga mostró solamente un 50% de inhibición contra fusarios. Salazar colaboró en el 2019 evaluando el efecto de extractos vegetales sobre el crecimiento de tumores, determinaron que los extractos de culpa de tapara o de banana con de culema tuvieron efecto inhibitorio en el cuerpo. De manera similar, Salazar colaboró en el año 2021 estudiando la bioactividad de esos productos vegetales, entre las cuales se encontraba el extracto de tapara, llegaron a determinar que la actividad antibacteriana y antimicrobiana determinaron que estas plantas poseen actividad antimicrobiana y antifúngica. Fusarium es un hongo que posee capacidad de sobrevivir en un resto de material vegetal por su estructura de resistencia denominada carnívora. Es una especie que tiene incidencia en climas de regiones tropicales y en climas de regiones templadas. Sin embargo, causa mayores pérdidas económicas a nivel de regiones cálidas. Fusarium es una especie cosmopolita que en su ciclo de vida posee dos fases, uno como saprófito y uno como parásito. Al respecto, Scherzer, colaborador en el 2009, menciona que los mecanismos de dispersión del hongo son diversos, entre los cuales se puede mencionar el uso de agua de correntía, el uso de suelo infectado. De manera similar, Pierre Da Silva, el colaborador en el 2014, menciona que existen más de 120 formas especiales de esta especie. La estructura de este hongo, el hongo posee este tipo de estructura. Posee las macropolinias, que son estructuras en forma de canoa o miniatura. Posee micropolinias, que son estructuras redondas, que son las causantes del taponamiento de bases vasculares, y las estructuras de resistencia, que son las camioneras, que permiten que el hongo permanezca en el suelo por un largo periodo de tiempo. Este hongo se clasifica de acuerdo con Rini por el 2006, pertenece a la clase Aconicetes de la familia Hipocrasia, en los fusarios, que es el desarrollo de la enfermedad inicia principalmente con el inocuro primario, que generalmente son caminoporas que se encuentran en el suelo. Estas ingresan a la planta infectándola, colonizando el tejido externo de la planta con el avance del insecto. Posteriormente, este llega, coloniza los hace vasculares y continúa con una gran producción de colina. Posteriormente, el hongo, una vez que se encuentra muy junto, el hongo comienza a producir lo que son las camidosporas y vuelve nuevamente a lo que es su fase saprofita. La liberación de las camidosporas en el suelo ocurre una vez el cuerpo se encuentra totalmente muerto y las estructuras de resistencia pueden sobrevivir en el suelo sobre orgánicos y exudados de raíces y sobre plantas no hospederas resistentes a condiciones limitadas. En cuanto a la planta de Cundamón, es una especie vegetal que pertenece a la familia Cucurbitaceae, que posee hojas simples, las cuales poseen una longitud de entre 4 y 2 centímetros de ancho, poseen de 4 a 7 lóbulos, poseen flores solitarias. Principalmente se ha utilizado en la cultura indiana como alimento,
también se ha utilizado ampliamente en la medicina tradicional para tratar diversos padecimientos, como lo es para tratar la diabetes, además de la propiedades estimulantes, antivirus y laxante. El fruto es un fruto ovoide, normalmente verrugoso o estriado. El árbol de tapara es un árbol que pertenece a la familia Vibronaceae, se le atribuyen distintas propiedades, entre las cuales destacan el antifebril, expectorante, a las hojas se le atribuyen ácido orgánico, además, principalmente se utiliza el fruto, el cual es de forma variada y tamaño variado. En cuanto al uso de los extractos vegetales a nivel mundial, ha tenido gran importancia por el hecho de que biotecnología y en la parte farmacéutica han realizado diversos estudios y han determinado que tienen principios activos los cuales permiten que otorgan principios tanto antibacteriales, antifúngicos, antialimentarios y le proporcionan grandes propiedades a dicho extracto. Entre las propiedades antifúngicas evaluadas de los extractos se han evaluado diversos extractos como el extracto de ajo, el extracto de la hoja de canela. Chávez colaboró en el 2000 evaluando el extracto de ajo contra hongos patógenos del suelo, como lo es Pseudomonas autóctona y Fusarium. Han determinado que tienen efectos de manera similar. Se han utilizado aceites esenciales de cítricos, como lo es la naranja y la toronja, teniendo resultados efectivos. La flora jamaica es una especie vegetal de gran importancia debido a que posee múltiples propiedades y beneficios, entre los cuales ya he mencionado que posee propiedades antioxidantes. Esta es debido a la antocianinas que esta posee y otorga el color rojo característico de la especie, además de que posee flavonoides, vitamina C, ácido orgánico, que le confieren propiedades diuréticas, entre otras. Esta planta se clasifica, pertenece a la familia Malvaceae, género Hibiscus, especie Hibiscus saccharina. Entre los requerimientos de la planta se adapta a una altitud de los 0 y 1.200 metros en el nivel del mar, a una temperatura de 22 a 35 grados centígrados. Diversos autores destacan que esta especie vegetal no requiere fertilización. Sin embargo, Morton en 1987 y Taylor en 1983 recomiendan una aplicación de fertilizante compuesto NPK en una dosis de 169 a 1487 kg por hectárea es suficiente para cubrir el ciclo vegetativo del fruto. En cuanto a la cosecha, las cápsulas se pueden mantener abiertas y generan gran oportunidades de empleo para las comunidades donde se produce esto. El estudio a continuación se llevó en dos fases: una fase de laboratorio, la cual fue realizada en la clínica de diagnóstico agrícola, y otra fase de campo, la cual fue realizada en el invernadero número 1, con la coordenada geográfica de 9 grados, 45 minutos en latitud norte, 63 grados, 11 minutos en longitud oeste, a una altitud de 65 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 26 a 27 grados centígrados. Datos de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística en el año 2013. Para la elaboración de este ensayo se procedieron a colectar muestras con síntomas característicos de la enfermedad, como lo es marchitez, envejecimiento del tallo y crecimiento en el tallo, crecimiento en el tallo del hongo. Además, que se realizó una caracterización fisiológica del suelo, donde se obtuvieron las muestras, realizando barrenadas a una profundidad de 20 centímetros de longitud. Posteriormente, las muestras fueron llevadas al laboratorio, se realizó una desinfección con solución clorada al 10% y fueron sembradas en medio de cultivo y en cámara única. Posteriormente, hubo crecimiento de cultura fúngica, estas fueron sembradas y purificadas en medio de cultivo. Para comprobar la patogenicidad del hongo aislado, se procedieron a establecer plantas de flora jamaica con una de 25 días, las cuales se establecieron a una temperatura de 27 grados centígrados por un corto periodo de 12 horas y se mantuvieron en cámara de crecimiento. El proceso de inoculación de las plantas se realizó a través de inmersión de las raíces en la solución del inóculo, para lo cual se retiró los sustratos de las raíces, se cortaron las raíces con una tijera y se sumergieron las raíces en una solución de colina ajustada a una concentración de 25 por 10 a la 6, de acuerdo con la cuña de 2016. Y se establecieron las plántulas en vasos individuales, solo previamente esterilizados. El ensayo 1 estuvo constituido por la evaluación de los medios de cultivo para multiplicar el hongo Fusarium, donde se evaluaron diferentes medios de cultivo. Entre los medios de cultivo evaluados se encuentran los medios de cultivo artesanales, la metodología de
en el 2019, donde se procedió a cortar y usar el material. Posteriormente se llevó a decocción durante 15 minutos y la infusión obtenida se le agregaron 20 gramos de agar, grado comestible, y 20 gramos de azúcar de mesa. Para la preparación de los medios cultivos artesanales, avena y harina de maíz, se siguió la metodología de suministro lavado en el 2017, utilizando los materiales que vemos acá. De manera similar, para la preparación de los medios de cultivo SAFE se utilizó para la marca Murió, se siguió la recomendación del fabricante, y para la preparación del medio de cultivo SAFE artesanal se siguió la metodología del microjito 2015, utilizando los ingredientes que vemos acá. En cuanto a la inoculación del hongo, este se realizó con una placa con crecimiento de una cápsula con 15 días de edad, donde se procedió a cortar el borde de la placa un disco con un área de 1 centímetro cuadrado con un tubo metálico y fue sembrado en una cápsula previamente rotulada. Las variables evaluadas para este ensayo fueron el diámetro de la colonia, que se evaluó el diámetro promedio utilizando la fórmula que vemos acá, para lo cual fue considerado el diámetro vertical y el diámetro horizontal. Para evaluar la velocidad de crecimiento del medio cultivo se utilizó la fórmula que vemos acá, donde el área inicial es constituida por el área como el disco en la cápsula. De manera similar, también se evaluó el tiempo de llenado de la cápsula, que este fue evaluado desde el día que se sembró el disco hasta que la colonia alcanzara el borde del año. Se evaluó también la correlación del reverso de la colonia, siguiendo la metodología del torre reguladora del 2018, en el cual se basó en el sistema de evaluación de color Munsell, el Natural Color System, para lo cual se estableció una escala de coloración donde para ausencia de color corresponde al número 1, para color naranja corresponde al número 2, para color rosa claro corresponde al número 10, para el color fucsia corresponde al número 4 y finalmente para el color dorado corresponde al número 5. Se estableció un diseño de bloque al azar para los 6 tratamientos evaluados, fueron los medios de cultivo, SAFE comercial, SAFE artesanal, agar papa, agar zanahoria, harina de avena, harina de maíz. Se realizaron 4 repeticiones, se evaluaron 24 unidades experimentales, se consideraron 5 placas como unidades experimentales. Los datos obtenidos para la variable de diámetro de la colonia, velocidad de crecimiento, tiempo de llenado de cápsula, correlación del medio de cultivo fueron analizados inicialmente con la prueba de Shapiro-Wilk para corroborar los efectos de normalidad de los tenores y la homogeneidad de la varianza, respectivamente. Posteriormente se aplicó un procedimiento ANAVA y la diferencia estadística en el tratamiento fue interpretada por la prueba de Cubic HSD. La variable de correlación del medio de naturaleza cualitativa fue analizada con menos paramétricas mediante la prueba de Cubic. Ambos procedimientos con significancia 5% de probabilidad. El ensayo 2 fue constituido por la evaluación de control de crecimiento de un suco con los extractos vegetales, para lo cual se utilizó la hoja deshidratada de fundianol y la pulpa de tapara licuada por 5 minutos. Posteriormente se llevó a la decocción, la misma fue filtrada y el volumen final se utilizó para preparar los medios de cultivo una vez servido en placa y se realizó la siembra en cápsula tal cual como se describió anteriormente, sembrando un disco con una área de 10 centímetros cuadrados. La variable evaluada en este ensayo fue presentada en emisión utilizando la fórmula que vemos acá. Para este ensayo se establecieron dos testigos, un testigo negativo, el cual solamente fue constituido por medio de cultivo PDA, sin adición de un extracto, y el segundo testigo fue constituido por una dilución de fungicida Venomil a una dosis de 1 gramo por litro. Los tratamientos evaluados para este ensayo fueron un total de 8, se estableció un diseño de bloque al azar con la regla factorial 2x4 para el factor 2 corresponde a 2 extractos y para el factor 4 corresponde a la respectiva concentración. Se realizaron un total de 4 repeticiones, se evaluaron un total de 22 unidades experimentales, se consideraron de igual manera 5 placas con unidad experimental. Los datos obtenidos para el porcentaje de emisión fueron analizados por la prueba de Shapiro-Wilk para corroborar los supuestos de parametricidad, normalidad y homogeneidad, respectivamente. Posteriormente fue aplicado un procedimiento ANAVA con estructura factorial. Los efectos significativos de la interacción fueron interpretados mediante engrosamiento y método gráfico, donde los efectos específicos de las concentraciones en cada extracto fue ajustado y modelado mediante análisis de regresión simple. El tercer ensayo fue constituido por la evaluación de los comportamientos de la glándula de flora inoculada ante la presencia de los extractos vegetales, para lo cual se esterilizó sustrato y se establecieron glándulas de flora jamaica con una edad de 25 días y una altura de 20 centímetros. Posteriormente se realizó la multiplicación del hongo para inocular dichas plantas. Una vez las plantas alcanzaron la altura mencionada, se procedió a realizar la inoculación como anteriormente se describió y se estableció que en manera de ver el sentido de ambiente. De manera similar, se realizó la preparación de los extractos vegetales
Para la función se utilizaron hojas deshidratadas, en el caso de la pana se utilizó la pulpa. Se siguió la metodología ya antes descrita y el volumen final para los extractos acuosos se aplicó posterior a la inoculación 12 días a los 15, 35 y 50 días. Las variables evaluadas para este ensayo fueron el diámetro del tallo, que fue evaluado con el vernier digital a la altura del cuello y el número de la ancho. Además, se evaluó el número de hojas por conteo, el número de hojas dispuestas en cada planta. Estas evaluaciones se realizaron 12 días después de la aplicación del entrada. Durante cada aplicación, el volumen de raíz y el argumento se realizaron evaluaciones a los 52 días. Para el volumen se siguió el principio de Arquímedes y en cuanto a la longitud se evaluó midiendo la de la ápice de la raíz hasta el cuello de la planta. Además, se evaluó la incidencia de la enfermedad determinando con la fórmula que vemos acá. De igual manera, se evaluó el porcentaje de toxicidad de las plantas siguiendo la metodología de sus colaboradores en 1981 de 40 veces el número de plantas sobrevivientes para el efecto citotóxico, 30 veces la siguiente escala. El porcentaje de sobrevivencia mayor al 80% indica que no es sustancia citotóxica, entre 50 y 80% indica que la presencia moderada de esta sustancia y menor al 50% indica que hay una fuerte presencia de sustancia citotóxica. Además, se evaluó la biomasa fresca aérea y la biomasa fresca natural, para lo cual se procedió a cortar a la altura del cuello, se separó la parte aérea de la parte radicular y fue pesada. De igual manera, se evaluó la biomasa seca aérea y la biomasa seca radicular, para lo cual se utilizaron bolsas de papel perforadas y se llevó a la estufa a una temperatura de 65 grados durante 72 horas. El diseño de este experimento fue un diseño de bloque al azar con arreglo factorial 2 por 3 más 2, donde el factor 2 corresponde a los extractos y el factor 3 corresponde a la concentración. El más doble corresponde a los testigos, donde se necesita el testigo inoculado con el hongo sin aplicación de extracto y el testigo sin inoculación sin aplicación de los extractos. Para este ensayo se establecieron un total de 4 repeticiones, se evaluaron un total de 55 unidades experimentales y se consideraron 32 plantas como unidad experimental. Los datos obtenidos para la variable diámetro del tallo, número de hoja, volumen de raíces, longitud de raíces, biomasa fresca y biomasa seca, aérea y radicular fueron controlados por la prueba de sentido para corroborar el cumplimiento de los efectos para el análisis de la varianza paramétrica, referido a la normalidad de los errores y a la homogeneidad de la varianza respectivamente. Posteriormente se aplicó procedimiento factorial A por B más 2, de acuerdo con el Martínez en 2015, y las comparaciones realizadas involucran el contraste entre testigos de su tratamiento con extracto y de testigo inoculado versus testigo no inoculado. Además, en la variable de interacciones significativas se realizó dos factores presentados gráficamente con su respectiva prueba de medida de FIT, HCD al 5% de probabilidad. Todos los procedimientos estadísticos mostrados en el ensayo se realizaron por el programa estadístico de Fortran. En cuanto a la purificación y el aislamiento, se observaron que las colonias presentaron crecimiento acelerado alrededor de 2 centímetros al transcurrir las 72 horas. Además, se presentaron pigmentaciones que fueron variadas entre color blanco, amarillo, lila, las cuales fueron, al transcurrir los días, fueron variando hasta llegar al color dorado. Estos cambios de población y cambios en cuanto al crecimiento coinciden con los resultados obviamente de colaboradores en 2017 con relación a el comportamiento del hongo en medios de cultivo sintéticos. De manera similar, también se apreciaron macroponina, microponina y clavicultura. La macroponina es el promedio de un total de sectas, las microponinas ovaladas o elipsoides. Además, se observaron claviculturas globulares, terminales e intercalares, que se siguieron la metodología de tendencia insulita para la identificación de esta especie. Con esta característica se pudo identificar al hongo Pseudoxyphorus como agente causal de la enfermedad. De manera similar, en las plantas que se realizó la inoculación se observaron síntomas de flacidez, necrosis generalizada, crecimiento del cuello de la planta, coincidiendo con los síntomas de la planta original. Posteriormente, esto coincide con lo que mencionábamos a colaborador en 2005 como agente causal principal a función oxígeno de la enfermedad patagónica. De manera similar, hoy colaboradores en estudios de flora de Jamaica y Malasia también determinaron que el oxígeno es el principal agente responsable del nacimiento, causando síntomas como marchitez, crecimiento y dolor.
Los aislamientos realizados de plantas inoculadas se evaluaron siguiendo la metodología de Nelson y colaboradores en 1983 y Ley y colaboradores en el 2006 en cuanto a color, forma y textura, y los mismos presentaron similitud con los aislamientos originales utilizados para inocular a la planta, corroborando de que el hongo que causa la enfermedad patapeta, en este caso fue Mucinoxidil. En el ensayo 1 para la multiplicación del hongo, Mucinoxidil, en el resumen de análisis de varianzas para este extracto se muestra que los medios de cultivo presentaron efectos altamente significativos a los 4 y 8 días y efectos significativos a los 12 días. A los 16 días no hubo efectos significativos. En cuanto a la evaluación, se muestra que a los 4 días el medio de cultivo agarpapa mostró superioridad y el medio que presentó menor crecimiento fue la harina de avena. A los 8 días se muestra que el medio que mostró superioridad fue el medio de harina de avena y el medio que reportó menor crecimiento fue el medio de harina de maíz. A los 12 días se muestra que el medio sapé comercial mostró mayor crecimiento en diámetro y el que mostró menor crecimiento en diámetro fue harina de maíz. Sin embargo, a los 16 días todo fue estadísticamente similar, lo que coincide con un día de cálculo colaborador en 2007 sobre el crecimiento de Mucinoxidil a una temperatura de 25 grados centígrados que crece aceleradamente. De manera similar, se colaboradores mencionan que los parámetros de temperatura afectan solamente características como la pigmentación y no afectan los parámetros de crecimiento. Los colaboradores en 2004 mencionan que indistintamente de la condición en la que se encuentre el loco a partir de los 14 días ya hay crecimiento total en las placas, para presentar similitud con lo que estamos presentando a partir de los 16 días. El resumen de análisis de varianza para la variable de velocidad de crecimiento y tiempo llenado de cápsula para el crecimiento que se produce por diferentes medios cultivos muestra que la velocidad de crecimiento fue significativa de manera similar al tiempo llenado también fue significativo, mostrando que el medio de cultivo a sapé comercial fue superior y el crecimiento fue la harina de maíz. Todos los medios de cultivo demás fueron estadísticamente similares. Coinciden con lo que reporta 6 colaboradores que el comportamiento en cuanto al crecimiento de hongos, en cuanto a la velocidad, depende del movimiento que este posee. En cuanto al tiempo de llenado de cápsula, con el hongo, comparado en diferentes medios de cultivo, muestra que el medio, harina de avena, fue superior a, y el que presentó mayor tiempo de llenado fue harina de maíz. Coincidiendo con lo que dice que el colaborador en 1982, donde menciona que el crecimiento es acelerado y Bosso, colaborador, menciona que un crecimiento acelerado en insectos reduce el crecimiento o la producción de cola. En cuanto al resumen de análisis no paramétrico, para la elaboración de medio cultivo muestra que hubo diferencia altamente significativa para los 4 periodos de evaluación, donde la coloración final para los medios de cultivo reportada fue naranja para sapé comercial, para sapé artesanal, naranja rosa claro, para pelea artesanal, fucsia rosa morado, para zanahoria, fucsia morado, para harina de avena morado, para harina de maíz no hubo pigmentación. Cabe destacar que los medios de cultivo PDA artesanal y zanahoria artesanal mostraron la mayoría de las pigmentaciones mostradas, a diferencia del medio de avena que mostraba también pigmentación. Sin embargo, este medio de cultivo no permite las observaciones a nivel de los medios translúcidos. En cuanto a la coloración, López en 1999 y Castañeda en el 2000 menciona que este parámetro, esta característica, no es una característica de diagnóstico de la especie, debido a las diversas factores o condiciones que pueden inducir cambios en esta. Sin embargo, Seyfi colaboradores en el año 2000 menciona que esta característica puede ser relevante para detectar contaminantes o variaciones en las células. En cuanto a la evaluación del control de crecimiento de los extractos vegetales, el resumen de la análisis de varianza para porcentaje de disminución del crecimiento de hongos muestra que para el efecto del extracto, el efecto de ventilación fue significativo para los 4 periodos de tiempo evaluados. Posteriormente al diagnóstico se demostró que para quitar el efecto fue altamente significativo a los 6 días y a los 12 días. Y para la para se muestra que hubo efecto significativo solamente a los 3 días y altamente significativo para los 6, 9 y 12 días. El ajuste de regresión para los extractos evaluados a los 3 días muestra que el ajuste de regresión público para la para muestra un metro cuadrado de 1, donde muestra un crecimiento ascendente a partir de la concentración 35-53, un crecimiento descendente a partir de la concentración 88-66.
Además, muestra un punto de inflexión a partir de la concentración 62,09. Cabe destacar que todos los valores reportados en esta ajuste de regresión se encuentran en el rango de los valores negativos. De igual manera, el ajuste de regresión para el porcentaje de emisión a los 6 días muestra que el extracto de tapada en un metro cuadrado igual a 1, mostrando crecimiento descendente a partir de la concentración 33,34 y crecimiento descendente a partir de la concentración 81,31. Además, muestra un punto de inflexión a partir de la concentración 57,31. De manera similar, se muestra el extracto de un gramo con una ajuste de regresión cuadrático y metro cuadrado de 0,93, mostrando un punto máximo de 21,43. Todos los valores se encuentran en el rango de los valores negativos, a excepción del valor de la concentración de 75%, que mostró un porcentaje de 5,34%. El ajuste de regresión para el porcentaje de emisión a los 9 días muestra que el extracto de la para mostró una tendencia cúbica con ajuste de regresión con n cuadrado de 0,87. El ajuste de regresión muestra que hay un crecimiento ascendente a partir de la concentración 24,14 y crecimiento descendente a partir de la concentración 81,48, mostrando también, además, un punto de inflexión de 52,81. Todos los valores reportados, la mayoría de los valores reportados en este ajuste de regresión se encuentran en el rango negativo, a excepción de la concentración del 75%, que muestra un porcentaje de emisión de 5,40. El ajuste de regresión para el porcentaje de emisión a los 12 días para el extracto evaluado muestra que para el extracto de tapada con ajuste de regresión cúbico muestra un R de 0,98, mostrando un punto máximo en la concentración de 108,09. De manera similar, el extracto de glutamón muestra un ajuste cuadrático con R cuadrado de 0,95 y punto mínimo de 82,0. La mayoría de los valores se encuentran en el rango negativo, a excepción de la concentración de 25% para glutamón y de 75% para tapar, mostrando porcentaje de emisión o funcionalidad. En cuanto a los resultados de esta investigación, cada calculadora menciona que tanto el efecto del extracto como la concentración se ven afectados por las condiciones ambientales donde se desarrolla la planta. Mi colaborador en el 2007, en cuanto al efecto que producen los extractos de glutamón, menciona que este presenta metabolitos secundarios a los cuales le atribuye tal efecto, como lo son las cumarinas y los polifenoles. De manera similar, Figueres y colaboradores en el 2008 menciona de que las condiciones ambientales, luminosidad, disponibilidad de agua, cantidad de disponibilidad de la misma, tienen efectos en cuanto al efecto antifúngico de los diferentes extractos vegetales. De manera similar, Salazar y colaboradores en 2019 menciona que los extractos de tapara tienen efectos inhibidores, coinciden con los resultados que se muestran acá. Sin embargo, Pitia y colaboradores en 2011 asocian estos efectos inhibitorios a los metabolitos secundarios, principalmente a los polifenoles y a los flavonoides. Vernia y colaboradores en el 2001 mencionan que los extractos vegetales tienden a minimizar su efecto de acuerdo a las características intrínsecas de la planta. En cuanto a la evaluación del comportamiento de la proteína mágica inoculada con el hongo ante la presencia de los extractos vegetales, se muestra que el resumen de análisis de varianza para la variable de crecimiento aéreo, en cuanto muestra que para la interacción hubo efecto significativo para la biomasa fresca aérea. Posteriormente al diagnóstico se mostró que hubo efecto exclusivamente para el extracto de glutamón. En cuanto a la interpretación de testigo versus el resto de tratamiento, se muestra que no hubo diferencia estadística. Posteriormente, en el contraste de testigos inoculados sin extracto versus testigos inoculados sin extracto, se muestra que no hubo diferencia para la variable de diámetro del tallo y el número de hojas, pero sí para biomasa fresca aérea y biomasa seca aérea. Además, se evidenció el efecto del extracto en cuanto al número de hojas y a la biomasa seca aérea. El contraste entre las comparaciones de los grupos experimentales muestra que no hubo diferencia significativa entre la comparación de testigos con tratamiento con extracto y para la comparación entre los testigos inoculados sin extracto y testigos inoculados sin extracto hubo diferencia significativa a favor de los testigos inoculados con extracto y diferencia a favor de los testigos inoculados sin extracto para la biomasa seca aérea.
En cuanto al efecto de interacción para la biomasa fresca aérea, en las plantas de California jamaica se muestra que hubo diferencia significativa entre los extractos, siendo superior al extracto de Cuyamón. Y dentro del extracto de Cuyamón hubo diferencia significativa a favor de la mayor concentración. La comparación entre los extractos utilizados en cuanto al número de hojas y la biomasa seca aérea comparada muestra que hubo superioridad para el extracto de Cuyamón para el número de hojas y la biomasa seca aérea. Estos resultados coinciden con lo que decíamos que colaborar en cuanto a la aplicación de extractos acuosos para controlar hongos, como en el caso de monte, que controló roya con distintas dosis de los extractos que tenemos acá. De manera similar, también pusimos los resultados de Cook y colaboradores en monte y colaboradores en 1994, donde se controló de manera exitosa semicida y el grupo oriente con aplicaciones de extractos acuosos al 2% con dosis de trigo, incrementando los rendimientos a un 50%. Sin embargo, también se ha habido reportes del retardo de crecimiento o el crecimiento del hongo con aplicaciones de extractos vegetales, donde no reporta inhibición, sino que reporta daños similares a los resultados con el diversos factores son a los que se le atribuyen estas características, entre los cuales destacan los factores biológicos. Menciona que los factores biológicos que pueden mencionar las características como la temperatura, las condiciones geográficas y las condiciones donde se desarrolla la madre. Christie y Mariana mencionan entre esos factores también que influyen la síntesis activa de la planta con relación al extracto vegetal. De manera similar, Segura menciona factores intrínsecos, ya que la planta reacciona ante los extractos cuando estos son sometidas a estimulación. En cuanto al resumen de análisis varianza para las variables de crecimiento radicular y la evaluación de los extractos de planta de California jamaica, para la comparación entre los testigos y sobre el tratamiento, hubo diferencias significativas para la variable de longitud de raíz y volumen de raíz. De igual manera, para la variable de masa seca radicular, en el contraste de testigos sin inóculos sin extracto versus testigos inoculados sin extracto, muestra que no hubo diferencia significativa para la mayoría de las variables, a excepción de la biomasa seca radicular. De manera similar, se cuenta que el efecto para la interacción no fue significativo. En cuanto a la comparación entre los grupos experimentales, se muestra que para el testigo de los tratamientos inoculados hubo diferencia significativa a favor de los testigos en cuanto a la longitud de la raíz, el volumen de la raíz y la biomasa seca radicular. Por otro lado, se muestra que el contraste entre testigos sin inoculados sin extracto y testigos inoculados sin extracto muestra diferencia estadística superior a favor del testigo inoculado sin aplicación de extracto. A las plantas se le realizaba un poda y este tejido removido puede afectar tanto el crecimiento de la planta como la actividad fotosintética. Sin embargo, Alegría de 2016 menciona que las plantas podadas a edad temprana o en fase temprana no dependen de estas estructuras removidas, sino que dependen de las células nutritivas en el arranque, las cuales permiten la nueva formación de nuevos tejidos. Miller y colaboradores en el 2008 menciona que realizar poda en fase avanzada de la planta limita el crecimiento de las mismas, lo cual produce un retraso debido a que estas destinan las reservas de las mismas para cicatrizar y regenerar el tejido fotosintético removido. De manera similar, se evaluó la incidencia de la enfermedad, donde se evaluó el porcentaje de plantas muertas para el extracto de un diamor de dosis baja y un diamor de dosis media. Se ejecutaron los porcentajes de mortalidad más altos, coincidiendo con lo que mencionábamos y colaboradores en el 2005 en cuanto a los porcentajes de división, a los porcentajes de mortalidad en plantas de California jamaica, encontrando valores inferiores a los mencionados acá. No se reporta un porcentaje del 25%, tenemos un porcentaje del 29%. De la investigación realizada se concluye que se aisló y purificó un xenociclo a partir de plantas sintomáticas de California jamaica y se corroboró su patogenicidad. De manera similar, todos los medios de cultivo artesanales utilizados permiten el crecimiento de hongos en forma similar. Los medios de cultivo comerciales, en cuanto a diámetro de crecimiento, velocidad y tiempo de llenado de casa, los medios de cultivo agar papa, agar zanahoria, son los medios recomendados para la multiplicación de hongos. Los extractos acuosos de poliamorita para presentar un efecto inhibitorio para el crecimiento del hongo que se llama soporte. Sin embargo, las concentraciones que desean un efecto
fueron un diablo al 25% para tapar al 75%. El porcentaje de dilución fue de 66.7 y de 6,40 respectivamente. Los extractos acuosos de poliamorita para utilizados en proteína mágica, vinculada con el hongo, o sea, con su polvo, no afectaron las variables morfométricas evaluadas, a excepción de la biomasa fresa, la cual se incrementó con la aplicación de los extractos acuosos. Además, no se observó efecto fitotóxico de la aplicación de los extractos en la planta de proteína mágica. Pero quiero dar la palabra. Muchas gracias a los profesores por su aporte a la investigación, por todo el apoyo. Bien, escuchada la presentación del trabajo de Omar, le vamos a pedir el nombre familiar.